Hola, ¿qué tal, Minerva? Buenas tardes a todos. Buenas Y nada, tardes. sobre todo, gracias por estar aquí a estas horas. Nos presentamos un poco. Yo soy Lorena Paquet, soy médico, soy especialista en anestesia y en medicina estética y tengo una clínica de medicina estética y soy una de las coordinadoras del máster de dermocosmética y formulación de AMIR. Y os presento a Minerva. Minerva. Hola, yo soy Minerva. Bueno, yo soy farmacéutica, experta en formulación cosmética y, bueno, trabajo en industria cosmética, así es que lo que hago es formular productos cosméticos y junto con Lorena pues nos encargamos de coordinar el máster de dermocosmética y formulación. Y bueno, hoy estamos aquí un poco para presentaros o describiros de una forma bastante esquemática pues los pasos a seguir en el desarrollo de un producto cosmético, que al final es un poco lo que pretendemos también en el máster de dermocosmética y formulación. ¿Vale? Abriros un abanico muy amplio en el que podáis tener toda la información necesaria para poder desarrollar un producto cosmético, entendiendo como desarrollo desde la idea inicial hasta el lanzamiento del propio producto. Sí que Tenemos que confesar, tenemos que confesar también un poco que nosotras dos, antes de ser tutoras y coordinadoras del máster, ya teníamos un proyecto común en el que, pues eso, en un futuro esperemos que no tarde mucho en ver la luz, sobre una línea de dermocosmética en la que pues hemos juntado un poco la parte médica con la parte farmacéutica con el fin de, pues eso, de obtener un mejor resultado en el tipo de producto. Entonces, basándonos un poco en este camino que ya llevábamos y en la preparación del máster, que llevamos también ya varias ediciones, bastantes ediciones, pues un poco hemos preparado esta charla que esperemos que os interese, que yo lo considero como un bus turístico, ¿no? Como este autobús rojo en el que te subes para ver Londres, pues esta charla es un poco parecido a eso. Basándonos en un ejemplo, vamos a intentar darle 4 pinceladas a lo que tú necesitas a la hora de sacar un producto cosmético al mercado, ¿vale? Entonces, voy pasando si queréis. Si tenéis preguntas, las Vale. podéis escribir y al final de la presentación, si os parece bien, las contestamos o comentamos lo que haga falta. Aquí sería un ¿Haces tú, poquito Lorena? presentarnos, pero ya lo hemos hecho, sí. Así que vamos a empezar. Un poco esto va a ser de lo que vamos a hablar, ¿vale? Tú antes de plantearte... Uy, se ha ido para atrás, perdón. Antes de plantearte cualquier cosa, Lorena, yo tenemos que tener... no veo que estés pasando las diapositivas. No sé si soy yo o el resto de... Yo estoy en la 3. Ahora, ¿Lo vale. veis ahora? Sí, se ve que va con retraso. Vale. Vale. Pues un poco esto va a ser de lo que vamos a hablar. Sería como el esquema que tú seguirías a la hora de lanzar un producto. Y lo primero que tienes que hacer es plantearte qué problema hay y qué es lo que tú quieres solucionar, ¿no? Dentro de ese mercado en el que tienes, a qué mercado vas a ir dirigido y qué solución quieres darle a esto. Una vez ya piensas en el problema, vamos a buscar la solución, que serían los principios activos. La elección de la base, que todo esto lo va a explicar Minerva mucho mejor que yo. Por supuesto, elección del envase y el embalaje, que parece una tontería, pero es súper, súper, súper importante, porque tú lo primero que vas a ver de un producto es lo que te entra por el ojo. Es ese envase, ese embalaje, y depende del perfil al que tú vas, necesitarás unas cosas u otras, ¿vale? Los estudios que se hacen sobre el producto, por supuesto, en España la normativa es bastante exigente y lo que nos piden sobre todo es seguridad en el producto. Entonces, tenemos que tener claro que un producto español, por lo menos estamos seguros que va a ser seguro. Los infis y los textos que van a llevar ese producto, que es importante porque eso también lo vais a tener que desarrollar vosotros. ¿Cómo llevamos ese producto a una escala industrial? O sea, ¿cómo se va a fabricar? ¿Cómo decidimos el precio del producto? Súper importante y súper complicado. Y luego, vale, ya tenemos todo esto, pero hay que venderlo. Entonces, súper importante el marketing y la puesta en el mercado, la elección que vamos a hacer en este sentido. Así que nada, empezamos un poco, primera diapositiva,
Brainstorming es cuando tú te sientas y te planteas qué es lo que pasa en la sociedad, qué problema tenemos. Por ejemplo, nosotras vamos a basarnos toda la charla en un producto, ¿vale? Para que resulte más fácil de entender. Y hemos elegido un producto a base de alfa hidroxiácidos a bajas dosis, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que pensar y tenemos que hacer un estudio de mercado, qué competencia tenemos, qué es lo que hay en el mercado, hacia qué perfil vamos a dirigir este tipo de producto, ¿vale? Y qué es lo que están haciendo los otros y qué vamos a aportar nosotros de diferente para solucionar el tipo de problema que en este caso probablemente iríamos encaminados hacia una piel más joven y buscando un tipo de hidratación y renovación celular suave, ¿vale? En el caso del alfa hidroxiácido. Entonces, para esto utilizaríamos un brainstorming que sería un poco, Minerva, te toca. A ver, sí, en el brainstorming, que es lo que ha comentado Lorena, tenemos que definir una idea en base a todo lo que nos ha dicho ella. Y para definir esa idea, tenemos que empezar a centrar una serie de conceptos, porque si no, no podemos pasar al laboratorio. Tenemos que definir qué forma cosmética queremos, porque está claro, hemos explicado que nos basamos en un producto con alfa hidroxiácidos, pero ¿cómo será? ¿Será un gel? ¿Será una emulsión? Dentro de una emulsión será un serum, será una crema. Eso lo tenemos que tener perfectamente definido. Tendremos que definir la eficacia. En este caso ya hemos dicho que buscamos pues, una renovación celular suave, una hidratación de la piel. Buscaremos la aplicación. La aplicación evidentemente va a ser tópica, pero dentro del concepto de aplicación definiremos si es una aplicación diaria, dos, y si hay alguna consideración especial que tengamos que tener para esa aplicación. El público objetivo, la edad es un factor importante, también el sexo, también el tipo de piel a la que va enfocado este producto. Y después ya entramos en cosas más específicas de la propia fórmula, de los ingredientes que van a constituir esa fórmula. Hablaríamos de características físico-químicas. Tendremos que definir una viscosidad, unas características a nivel de textura, características organolépticas como pueda ser color, olor, va a tener aroma, no va a tenerlo, vamos a necesitar colorantes para darle un color concreto o no. Esas son cosas que, como podéis imaginar, son cosas que podemos definir desde un primer momento para simplificar después la ruta a nivel de formulación, porque si no nos encontramos en muchos pasos hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Porque vamos pensando en las cosas sobre la marcha. En cambio, si está todo definido, es mucho más simple y con menos modelos conseguimos alcanzar el objetivo. Lo mismo en cuanto a restricciones. Si nuestro producto no queremos que tenga siliconas o no queremos que tenga perfume o no queremos que tenga determinados conservantes, pues eso también hay que saberlo desde un momento inicial, sobre todo si se va a reivindicar o, por ejemplo, imaginaros que queremos reivindicar un índice de naturalidad determinado. Pues hay que saberlo porque ya buscaremos ingredientes que vayan a cumplir ese requisito, ¿no? El acondicionado que decía Lorena al principio es imprescindible, ya no solo por la imagen que queramos transmitir a través del cosmético, sino también por facilitar el uso. La forma cosmética y el acondicionado, sobre todo el acondicionado primario, deben ir de la mano y también por temas de compatibilidades. Hay materiales, determinados plásticos, que son incompatibles con pHs muy ácidos o muy alcalinos o requieren un barniz especial para favorecer esa compatibilidad, evitar migraciones. Entonces, eso también tenemos que ser conocedores del tipo de envase que vamos a querer utilizar. Súper importante los países. Lorena hablaba de, las restricciones, de lo estricta que es la reglamentación a nivel europeo y por lo tanto en nuestro país. Pero si nuestro producto va a ser exportado a diferentes países, deberemos conocer también cuál es su reglamentación, si es distinta de la europea, porque está claro que la europea la vamos a tener que cumplir sí o sí, porque somos fabricantes en España, pero si va a Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta las peculiaridades de su legislación y si va a China, por supuesto también, porque nos va a condicionar tanto en la selección de ingredientes como en el tipo de estudios a realizar. Y el coste. Parece una tontería, pero es súper importante porque si yo me voy a poner a formular y tenemos un límite a nivel de coste,
pues tenemos que ajustarnos a ese límite. Si no, pues es mucho más fácil y mucho más gratificante porque puedes darle rienda suelta a la imaginación. Pero si estamos formulando productos, que no es el caso del ejemplo que os presentamos, pero imaginaros un producto que vaya a mass market, donde el coste es súper, súper limitado, pues lo tendremos que saber. ¿Vale? Y eso sería nuestro brainstorming se tiene que plasmar en un briefing y cuando todos estos conceptos y estos parámetros estén claros, empezamos a formular. Pasamos al siguiente paso. Sí. Bueno, aquí era un poco el ejemplo que habíamos dicho, nos basábamos en el aja, entonces forma cosmética, nosotros pensamos en una emulsión porque queríamos que fuese algo más fluido, porque también nos hemos dicho que va a ir a una piel más joven, lo que estamos buscando es una hidratación, tiene que ser muy agradable para el paciente cuando se lo ponga, no tiene que ser algo muy espeso, se tiene que absorber de una forma fácil, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos buscando en este tipo de producto? Pues lo que ya hemos dicho, estimular la renovación celular y mantener sobre todo una hidratación óptima, ¿vale? Porque pues vamos a utilizar un ácido láctico y lo que estamos estimulando es mantener el agua transepidérmica, ¿vale? Aplicación, uso diario, ¿vale? Y probablemente en este caso les recomendaremos, dependiendo de la concentración de los alfa hidroxiácidos que tengamos, uso diario por la mañana y por la noche, o si vamos a abusar de unos ácidos más potentes como podrían ser el glicólico, probablemente a lo mejor solo recomendemos uso nocturno, ¿vale? Público objetivo. En este caso, nosotras al utilizar dosis bajas de alfa hidroxiácido hemos pensado en un tipo de pieles sensibles, pieles jóvenes que no necesiten una renovación celular agresiva, ¿vale? Entonces, ese es el perfil que estamos buscando, ¿vale? Características físico-químicas, pues es una emulsión fluida con un pH ácido, que lo del pH os lo puede explicar mejor Minerva que yo, ¿vale? Y Después bueno, lo veremos, sí. eso es fluida sobre todo porque lo que estamos buscando es que se absorba de una forma fácil, ¿vale? Que no sea una crema muy espesa, que no le cueste a la paciente o al usuario. Características organolépticas, un color blanco, no queremos que tenga color porque sí que estamos buscando que tú cuando veas un producto de alfa hidroxiácidos pienses en un producto farmacéutico, en un producto médico, en un producto que te está tratando, ¿vale? O por lo menos que te está ayudando en ciertas cosas, que sea muy extensible, es decir, que sea fácil de aplicar, que sea fácil de absorber y un aroma suave. A mí particularmente me gusta incluso que huelan a crema directamente, porque yo siempre he considerado que tú ya te pones tu perfume. Entonces, a mí no me gustan los productos cosméticos con aromas muy fuertes, ¿vale? Entonces, como también vamos a un perfil de paciente o de usuario más bien joven y encima vamos a un tipo de piel más sensible, cuanto menos aromas utilicemos en la fórmula, menos probabilidades tengamos de que le irrite a la paciente y de que le resulte más desagradable, ¿vale? Restricciones, hidrocarburos, que eso también os lo va a explicar Minerva. Eso El simplemente. acondicionado, perdón. Acaba. No. El acondicionado del airless, sabéis que ahí vamos a tener que utilizar menos conservantes, ¿vale? Por el hecho de que es un envase airless, entonces eso nos va a facilitar lo mismo. Volvíamos otra vez a lo mismo que con el tema de los aromas. Aquí pasaría un poco lo mismo, como nos estamos enfocando hacia una piel más sensible, va a ser un producto que va a ser menos irritante cuanto menos conservantes pongamos y menos producto estemos añadiendo, ¿vale? Países donde se va a comercializar, pensamos en Europa, con lo cual vamos a seguir la normativa europea, ¿vale? Que ya os digo es bastante estricta. Y costes, pues luego os hablaremos un poco de cómo tú especificas un poco el precio final, ¿vale? Pero sí que estamos hablando de que es un producto de farmacia, con lo cual es un producto en el que vamos a poner unas concentraciones bastante altas y va a ser un precio medio, no va a ser un precio alto ni tampoco va a ser un precio bajo porque estamos hablando de un producto que va a llevar toda una serie de cosas que ahora luego os explicamos. Así que Minerva, hidrocarburos, por favor, y pH ácido. Vale. pH ácido sería un requisito indispensable porque vamos a trabajar con ácidos. Entonces, esto lo explicamos muy bien en las prácticas de laboratorio del máster, pero así rápidamente tenemos que tener en cuenta que la concentración de alfa hidroxiácidos presentes en una crema,
va a ser más alta en forma activa cuanto más bajo sea el pH. Si en este caso, en este planteamiento, a nosotros como formuladores nos hubieran dicho quiero una crema con alfa hidroxiácidos a un pH neutro, tendríamos que plantear muchas cuestiones, porque le diríamos, pero ¿pretendes estimular una renovación celular? Porque esto no va a ser posible si tenemos un pH 7 o un pH 6,5. ¿Por qué? Porque todo el ácido que yo pueda meter en la fórmula va a estar en la forma de sal, que es una forma inactiva. Por lo tanto, no vamos a conseguir ninguna eficacia. Lo he querido poner ahí porque son cosas que a lo mejor no le vemos importancia, pero que se deben comunicar en el momento de iniciar el desarrollo, porque son cosas que no van que no son coherentes unas con otras, ¿vale? Entonces, son contradictorias y hay que dejarlas claras desde un primer momento. Si yo quiero un producto hidratante y renovador celular a base de alfa hidroxiácidos, tengo que tener un pH relativamente ácido. No hace falta un pH de 3, pero por debajo de 5, para que tenga un resultado correcto. Y después el tema de las restricciones, yo he puesto aquí como ejemplos hidrocarburos, ¿vale? Sabemos, por ejemplo, que la parafina es un hidrocarburo y que tiene una función hidratante por ser un producto oclusivo. En la formulación de este producto, aunque también buscamos hidratar la piel, no queremos obtener esa hidratación a través de ingredientes oclusivos. Entonces, la restricción, aquello que no podemos utilizar en nuestro producto, serían hidrocarburos. Podrían ser cualquier otra cosa. Eso va a depender de la definición y el concepto de producto. Y lo que ha comentado Lorena del airless, a ver, es muy importante conocer el envase, aparte de por lo que hemos comentado antes, por el tema del conservante. Cuanto menos contacto con el aire tenga el producto, menos riesgo de contaminación. Y esto nos permite dos cosas, jugar con dosis de conservante y con tipo de conservante. Incluso nos va a permitir poder utilizar en determinados casos productos que, aunque tienen una actividad conservante, no están registrados como tal. Eso es muy importante porque no podremos hacerlo en cualquier envase, ¿vale? Y si es una condición del producto, pues el envase va a ser clave. Pasamos, si quieres. Una cosa solo, en cuanto al Sí. pH, todos los ácidos, sobre todo en el caso de peelings, ¿vale? Y aquí en alfa hidroxiácidos estaríamos en este caso, cada ácido tiene un pK supa. Un pK supa es el pH al cual tenemos el 50% de la fórmula es activa y el 50% de la fórmula no es activa. Y esto viene por parte soluble, liposoluble e hidrosoluble. Es un tema bastante complicado, pero es cierto lo que dice Minerva, cuanto vamos hacia un pH más neutro o más básico, tenemos mucha más forma inactiva que activa, ¿vale? Entonces, básicamente no puedes trabajar con ese tipo de principios activos con pHs más básicos. Vale, formulación. Así, aquí esta sí que te la dejo totalmente. Vale, aquí ya, como ya tenemos todo definido, tenemos los conceptos claros, ya empezamos a formular. Y para formular, el primer paso siempre va a ser la selección de las materias primas que van a constituir la base del cosmético y son aquellos ingredientes que nos van a ayudar a construir la textura que buscamos, la extensibilidad que buscamos, la capacidad de absorción que buscamos, ¿vale? Va a ser lo que yo siempre me gusta llamar el entorno donde se van a encontrar los principios activos. Y por otro lado, tendremos que hacer la selección de los principios activos que van a depender principalmente de la eficacia. También tendremos que tener en cuenta incompatibilidades y sinergias, pero en este caso, en la definición que tenemos está muy claro. Voy a tener que utilizar, sí o sí, alfa hidroxiácidos. Y como esos alfa hidroxiácidos nos determinan de una manera bastante cerrada, digamos, el pH, el rango de pH en el que nos vamos a poder mover, pues todas las materias primas que van a constituir el entorno van a tener que ser compatibles con alfa hidroxiácidos y con el pH que vamos a trabajar. A partir de ahí ya nos ponemos delante de la pollata, empezamos a diseñar modelos primero sobre papel y después pues ya en fórmula. Elaboramos diferentes prototipos, ahí se trata de ir probando, de ir ajustando, de tocar mucho el producto, de conocer muy bien la sensorialidad de las materias primas que estamos utilizando para saber cómo van a repercutir a nivel cosmético, a nivel sensorial en el producto final. Y
Normalmente se hacen diferentes modelos sobre los cuales se selecciona una fórmula definitiva, que a nivel sensorial y por la composición de ingredientes activos es la que más encaja con el proyecto definido. Puede ser una o pueden ser varias. Muchas veces lo que hacemos, y dependiendo de la urgencia del proyecto, es seleccionar varias fórmulas y meterlas todas a estudio. ¿Vale? Seleccionamos 2 o 3 para tener un plan B, digamos, pero hay que seleccionar la fórmula que cumpla con las expectativas que ya hemos marcado. ¿Seguimos? Vale. Entonces tenemos que tener clara una cosa. Tenemos unos principios activos, alfa hidroxiácidos, pero estos principios activos no son los únicos presentes en la fórmula y aunque son los responsables de la eficacia principalmente, porque el entorno va a contribuir, tenemos que tener en cuenta todos los condicionantes que interactúan con estos principios activos. Otros ingredientes son los que os he comentado antes que denominamos el entorno, todos los emolientes que forman parte de la fórmula, el sistema emulsionante, el sistema conservante, los humectantes, los agentes quelantes, estabilizantes, todos esos ingredientes que también están ahí y que pueden o bien contribuir a que la eficacia de esos principios activos tenga el mejor resultado posible, o por el contrario, si la selección no se ha realizado correctamente o hemos obviado algunas características bien de los principios activos o bien del resto de ingredientes, podemos tener incompatibilidades. Las incompatibilidades se traducen de dos formas, bien porque perdemos eficacia o bien porque perdemos estabilidad. Si perdemos eficacia va a ser un desastre porque el estudio de eficacia o el resultado sobre los pacientes no van a ser los esperados. Y si perdemos estabilidad, peor aún porque finalmente no vamos a poder comercializar el producto. Por lo tanto, es muchísimo mejor y nos ayuda a ahorrar tiempo si esto lo estudiamos con detenimiento desde un principio. El tema del pH, ya lo hemos comentado. En este caso, el pH nos lo determina el principio activo que seleccionemos. Concretamente, en el ejemplo que hemos pensado, tenemos una mezcla de alfa hidroxiácidos, tenemos glicólico, tartárico, mandélico, entonces tenemos que tener en cuenta el pK sub A de todos esos ácidos, que va a ser diferente, y seleccionar aquel pH que por lo menos nos permita tener un 50% de forma activa. ¿Vale? Normalmente, os pongo un ejemplo, el ácido glicólico, el pK sub que tiene es 3,8. Si nosotros un peeling químico, por ejemplo, lo formulamos a 3,8, sabemos que si ponemos un 10% de glicólico, nos actúa un 5%. Si ese pH va subiendo, pues en vez de un 5, iremos teniendo un 4,8, un 4,6, un 4,4. Al revés, si bajamos el pH por debajo de 3,8, pues aumentaremos de ese 50%. ¿Qué pasa? Que para ser producto cosmético, de 3,5 para arriba, aunque sea un peeling químico. Entonces, ese criterio también lo tenemos que tener en cuenta. Textura es importante, tenemos el público objetivo definido, sabemos, porque hacemos un estudio de mercado, qué tipo de texturas suelen gustar a este tipo de pacientes o usuarios. Entonces nos vamos a centrar en seleccionar emolientes y emulsionantes que contribuyan a una textura fresca, ligera, extensible, etcétera. Por otro lado, tenemos una crema que además de estimular la renovación celular, va a ser hidratante. Si además de los principios activos, que serían en primer lugar los alfa hidroxiácidos, podemos potenciar esa hidratación con la selección de un emulsionante que tenga estudio de eficacia a nivel de protección de la función barrera, por ejemplo, pues sabemos que va a contribuir a esa hidratación, o sea, va a actuar el propio emulsionante, cuya función es estabilizar la emulsión, va a actuar también como booster del principio activo seleccionado y entonces ahí estamos teniendo sinergias. Después vamos a tener en cuenta el proceso. En este ejemplo, pues bueno, el proceso lo definiríamos en el momento que seleccionamos el modelo trabajado en laboratorio.
pero hay determinados principios activos, por ejemplo, que no se pueden calentar o que son sensibles a la presencia de electrolitos, y todo eso lo tenemos que definir en el proceso y a nivel de esquema plasmar muy bien cuál es la fase acuosa y qué ingredientes lleva, cuál es la fase grasa y qué ingredientes lleva, y en el caso de que tengamos alguna interacción en algún paso del proceso, considerarla para poner el ingrediente que tiene esta peculiaridad en la fase donde no se produzca esa interacción, ¿vale? Y después, las dos últimas burbujitas serían la estabilidad y la compatibilidad. Estos son estudios que vamos a definir o explicar un poquito más adelante, pero que nos van a marcar la evolución de esa fórmula que hemos seleccionado, y son los estudios que nos van a dar respuesta a si ese producto finalmente puede ser comercializable o no. ¿Sigo, Lorena? No te oigo. No se te escucha. Ahora, es que me Ahora. había silenciado por si acaso se oía algo y digo, para que se te escuchase a ti bien. Vale, Vale. principios activos, continuamos, ¿no? Sí, aquí os he esquematizado lo que sería la base de la fórmula que Lorena y yo hemos seleccionado para llevaros un ejemplo. Nuestra base va a estar formada por un emulsionante, como os decía, con propiedades hidratantes. Vamos a poner aceites vegetales, vamos a poner escualano, perdón, yo siempre. ¿Por qué? Porque también tiene, por su composición, nos va a ayudar a mejorar la función barrera, además es muy regenerador y actúa muy bien para reparar la piel. Vamos a seleccionar texturizantes que nos den ese tacto ligero, ese tacto que suele gustar en pacientes más jóvenes, con pieles sensibles, que deja un tacto muy agradable. Y vamos a seleccionar también ingredientes de soporte e ingredientes estructurales, ¿vale? Los ingredientes de soporte y los ingredientes estructurales son ingredientes que nos dan estabilidad. Bien química, porque por ejemplo serían los agentes quelantes, que lo que van a hacer es evitar que con el paso del tiempo determinados iones desestabilicen la fórmula. Y los estructurales son los que van a dar consistencia, no viscosidad, porque se puede dar consistencia a la fórmula sin darle viscosidad, pero va a dar estabilidad a la fórmula. Normalmente estamos hablando de modificadores reológicos o gelificantes que, sin aportar mucha viscosidad, hacen que las dos fases permanezcan estables. Tener en cuenta que una emulsión, que es cualquier crema es una emulsión, por concepto es inestable, porque estamos mezclando aceite con agua. Y la forma de hacerlo estable es utilizar un buen emulsionante, que son moléculas anfifílicas, y determinados ingredientes estructurales que den consistencia y estabilidad a la fórmula. Entonces, y el resto de ingredientes, los aceites vegetales, el escolano, todo eso son ingredientes que van a actuar, que aunque tienen una función a nivel de base, ¿vale? Para conseguir una buena textura, también van a actuar como boosters de esa capacidad hidratante de la fórmula, porque por su composición van a aportar a la piel determinados ingredientes como puedan ser pues ácidos grasos, fosfolípidos, que van a contribuir a mejorar la función barrera. ¿Vale? Como veis, vamos cerrando lo que es la fórmula, la vamos, cada vez está más definida, y por eso ya podemos seleccionar el modelo que va a ser el modelo definitivo, el que se va a comercializar. Habla, Lorena, si quieres, ahora, de la parte del envase y el embalaje, de por qué la selección. Bueno, aquí un poco has hablado de esto, paso a la siguiente, que esto ya lo habíais visto. El envase y el embalaje es, bueno, importante por lo que ha dicho Minerva, porque si vamos a utilizar un producto o sea, un envase que es airless, vamos a necesitar muchos menos conservantes o conservantes que irriten menos, ¿vale? Que puedan producir menos irritación en la piel. Entonces, ¿qué tipo de envase vamos a buscar y qué embalaje? En este caso, como estamos refiriéndonos a un perfil de paciente joven, tiene que ser
un envase que nos entre por el ojo, ¿vale? Que sea bastante sencillo, bastante dinámico. Es un envase farmacéutico, con lo cual vamos a utilizar unos tonos poco agresivos, más bien en tonos blancos. Es una cosa que vamos a utilizarla para la hidratación, con lo cual siempre vamos a tirar más hacia algo, un azul, un verde, un blanco, un color que nos llame la atención y que nos recuerde a esa sensación de frescura y de hidratación que tiene que tener. Eso por un lado. Por otro lado, la tendencia actual y sobre todo de la gente joven es al reciclaje, ¿vale? Vamos a intentar buscar, si nuestro envase va a ser de plástico, intentar buscar plásticos reciclados y reciclables, ¿vale? Intentar utilizar el mínimo de plástico posible, porque no solo el envase, la botellita que nosotros vayamos a utilizar, sino también es lo que recubre la botella, es decir, la cajita de cartón que nosotros vayamos a utilizar. Si encima de esa cajita le vamos a poner otro plástico, pues a lo mejor tendremos que buscar un tipo de envase que sea retráctil, es decir, que tú puedas romper un trozo y que simplemente con la parte del cartón tengamos suficiente. El tema de meter también los folletos, el ponerle toda la explicación al paciente, se está intentando que cada vez se utilice menos papel y menos envase dentro de menos producto que nosotros desechamos y que al final acabamos tirando y que pues no sirve de forma útil. Entonces se está intentando que esto pase todo a QRs, ¿vale? A que tú con el móvil puedas leer perfectamente toda la información. Actualmente la ley no lo permite, con lo cual por lo menos las cosas básicas tienen que seguir estando por escrito, pero sí que es cierto que muchas casas comerciales y muchas farmacéuticas ya están incluyendo los QRs en sus envases donde ponen explicaciones mucho más extensas para que no tengas que tener un folleto de estos desplegables que luego se va a ir a la basura y que pues ya talamos bastante árboles como para que vayamos contribuyendo más a todo este tema, ¿no? Entonces, un poco el perfil de vuestro envase y vuestro embalaje os lo va a marcar el tipo de persona a la que va dirigido, ¿vale? También el producto, ¿eh? El producto es muy importante, el producto que vosotros vais a utilizar, porque si es muy espeso, tenéis que saber que a lo mejor a través de ay, un airless no sale lo suficientemente bien o se queda atascado o la forma de salir no es la correcta, entonces necesitamos utilizar un envase más estilo tarro, ¿vale? Entonces, dependiendo de cada cosa, vamos a elegir un envase o vamos a elegir otro. Minerva, ¿quieres aportar algo del envase y el embalaje? No, simplemente el estudio de compatibilidad que nos habíamos dejado antes en la hojita pendiente va a ser súper importante realizarlo de una forma correcta sobre el envase seleccionado. La muestra del envase tiene que ser la definitiva, si no, no nos sirve tanto en cuanto a composición del propio plástico, en el caso de que sea un plástico, como la forma, el dosificador, absolutamente todo. Y ahí normalmente esto por ley no está estrictamente definido, simplemente el reglamento te dice que tienes que realizar un estudio que garantice que el producto es compatible con el envase y viceversa. Y normalmente lo que hacemos es un estudio como mínimo de un mes, como máximo lo que queramos, y sometemos el producto con el envase ya definitivo a diferentes temperaturas. Por ejemplo, puede ser a temperatura de nevera, pues unos 4 grados, congelación si es preciso también, temperatura ambiente, 40 grados y 50 grados. Y lo que comprobamos es que ni el envase modifique las características del producto, ni el producto modifique el aspecto del envase, que no se produzcan grietas, que no se chupe el envase, porque a veces cuando los plásticos son blandos, pues el propio producto chupa el envase o lo hincha, se produce cracking, que es rotura sobre todo en la parte del tapón. Entonces, todos esos aspectos se valoran a las diferentes temperaturas y si supera el estudio de compatibilidad, pues determinamos que ese envase con ese producto funciona perfectamente y por lo tanto garantizamos de alguna manera que durante su comercialización y su vida útil va a ser correcto el uso y el producto envasado en el envase definido. Tened en cuenta que vosotros vais a dar unas indicaciones de dónde debe estar el producto, ¿no? Mantenido a temperatura ambiente y demás, ¿vale? Pero sí que es cierto que ese producto va a tener un transporte.
Entonces ahí es donde nos la estamos jugando más. Por eso todo ese tipo de cambios de temperatura se tienen que tener en cuenta, ¿vale? Porque hay países donde si tú vas a exportar el producto, hay países donde hace muchísimo calor o hay países donde hace muchísimo frío. Y de hecho eso se tiene que tener en cuenta cuando vas a hacer el transporte. A veces se tienen como que abrigar Sí, lo que es el envase, o sea, las cajas donde están los productos, se les tiene que poner una especie como de, no son corchos, no me sale ahora, de este papel burbuja, ¿vale? Para son intentar aislantes. evitar, son aislantes, para evitar que esas temperaturas tan extremas que pueda haber fuera puedan afectar a tu producto final, ¿vale? Entonces eso también lo tienes que tener en cuenta a la hora de llevar tu producto a la zona donde se va a vender, ¿vale? Estudios de producto. Aquí vamos a hablar de los estudios de estabilidad, los de compatibilidad y los challenge test. Vale, los de Minerva. compatibilidad los hemos comentado ¿Coméntame? más o menos y los de estabilidad, estos estudios son muy importantes, son mucho más largos que los de compatibilidad y son los que nos garantizan que el producto va a mantener sus características, las que hemos definido y sobre la fórmula que nos han aprobado. Entonces, es muy importante también que sometamos el producto a diferentes temperaturas, por lo mismo que ya explicaba Lorena. En primer lugar, porque probablemente ese producto va a estar sometido a temperaturas y a condiciones de humedad que nosotros desconocemos, tanto en el transporte como durante la vida útil, como si va a determinados países donde la climatología pues, es distinta a la de, en este caso, la de España. Entonces, el poner ese producto a diferentes temperaturas nos va a favorecer garantizar esos posibles cambios que no tenemos controlados, pero también el hecho de someter el producto a diferentes temperaturas, a ciclos de temperaturas, nos permite acelerar la estabilidad. Con lo cual podemos extrapolar nuestros resultados y terminar diciendo de alguna forma que, pongo un ejemplo, un producto que ha estado sometido a 50 grados, 40 grados durante 3 meses, pues va a permanecer estable en cuanto a la estabilidad física o mecánica, que sería separación de fases, como a la química, que sería, por ejemplo, cambios o enranciamientos, cambios de color, todo este tipo de problemas que pueden aparecer, pues podemos garantizar con este estudio acelerado que el producto va a estar correcto durante 30 meses, 36 meses, etcétera. Podemos establecer la fecha de caducidad del producto cosmético. Este estudio que os he comentado de estabilidad sería la estabilidad tradicional, la que estamos obligados a realizar sí o sí, pero tenemos otro tipo de estabilidades mucho más aceleradas que nos permiten a tiempo cero, en el momento del desarrollo, a discernir entre unos modelos y otros. ¿Por qué? Porque nos permiten tener una orientación de la estabilidad, en este caso solo mecánica, no química, del producto en un tiempo pues entre 48 y 72 horas, ¿vale? Son equipos que lo que hacen es someter al producto a una centrifugación muy agresiva, muchas veces relacionado con ciclos de diferentes temperaturas, tanto en frío como en calor, y entonces están estresando muchísimo al producto cosmético. Es verdad que si te sale mal un estudio de este tipo, no necesariamente la estabilidad tradicional te saldrá mal, pero al revés sí. O sea, si este estudio tan extremo te sale bien, te garantiza que la estabilidad tradicional, por lo menos la parte mecánica, te va a salir bien también. Por lo tanto, nos ayuda a elegir cuando hay dudas entre un modelo y otro. Y esto se realiza tanto en la parte de desarrollo como después en el escalado industrial, porque son estudios relativamente rápidos que podemos realizar sobre la primera fabricación o sobre una fabricación piloto y comparar con patrones sobre las fórmulas realizadas en el laboratorio para ver que siguen el mismo esquema y por lo tanto es muy previsible que su comportamiento en el mercado sea el mismo que ya hemos analizado a través de los estudios de estabilidad de las muestras de laboratorio. Y el challenge test. El challenge test es un test microbiológico que también realizamos paralelamente con el estudio de estabilidad. Y este test lo que nos garantiza es la robustez del sistema conservante que hemos seleccionado para ese producto. En el challenge test lo que hacemos es una siembra
de determinados microorganismos que están clasificados tanto por Farmacopea como por ISO, y vemos cómo disminuye la carga microbiana que hemos cargado sobre el producto. Hay dos criterios, se pueden cumplir dos criterios. El criterio A es mucho más exigente que el B, entonces la carga microbiana tiene que desaparecer en menos tiempo. Es un estudio que dura 28 días, se hacen lecturas de forma semanal y entonces vamos viendo cómo disminuye el número de microorganismos presentes en la muestra que hemos sembrado. Si la manera o farmacopea y a nivel de reglamento te permiten un criterio A o un criterio B indistintamente. Nosotros sí que el consejo siempre es que en el caso de que tengamos que seleccionar un criterio B, que como os he dicho es menos exigente, y esto significa que en caso de contaminación microbiológica tardaría más en desaparecer, pues hombre, si vamos a seleccionar este criterio, tengamos en cuenta el envase. Si es un airless, probablemente podamos seleccionar este efecto porque no va a haber contacto con microorganismos después durante el uso. El único contacto que puede haber es en el proceso de fabricación o en el envasado, con lo cual tenemos muchas garantías porque además las fábricas tienen un control, un sistema de aires para que no haya contaminación microbiológica. Pero si vamos a un tarro, yo sí o sí exigiría siempre un criterio A. Vamos a ser lo más exigentes posibles porque tener en cuenta que el uso de este producto va a ser a través del manipulado. Vamos a ir metiendo la mano, el dedo cada vez que lo usemos y eso es una adición de carga microbiana a diario. Con lo cual, desde mi punto de vista, el sistema conservante tiene que ser lo más robusto posible. Con estos tres estudios, y una vez transcurrido como mínimo 3 meses, porque el estudio de estabilidad va a durar como mínimo 3 meses, con estos estudios y con toda... Exacto. Y con la parte de seguridad que ha comentado antes Lorena, y la frase ha sido perfecta, lo que sí o sí podemos garantizar a nivel europeo es que el producto cosmético sea seguro, porque es la principal exigencia. De hecho, el reglamento está escrito pensando en la seguridad del consumidor. Y esta seguridad nosotros la tenemos que poder demostrar durante también la parte de desarrollo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por dos vías. Una va a ser a través de test de tolerancia cutánea. Vale, este test, bueno, lo que veis en la imagen es cómo se realiza, es la imagen de un patch test. Hay muchos otros, también hay open test, hay test de uso y vamos a seleccionar uno u otro en función del tipo de producto. Pero lo que prueban estos test es que poniendo en contacto el producto con un usuario, con una piel sana, no se produce ningún tipo de incidencia, no hay irritación, no hay eritema, no hay ningún tipo de alteración de la piel. En el caso del pastel se trata de parches oclusivos, ¿vale? Tienes en contacto el producto con la piel durante 24-48 horas, después se retira el parche y el dermatólogo evalúa si hay alguna alteración en esa piel o mantiene sus condiciones normales. De ahí, de ese estudio, se realiza un informe en el que se determina si el producto tiene muy buena tolerancia cutánea, ligeramente moderada o... Entonces, ahí ya la empresa, el cliente, la persona que va a comercializar ese producto es quien determina qué tipo de tolerancia acepta. Como mínimo, muy buena o buena. Por debajo de ahí, pues tal vez habría que reformular intentando disminuir el potencial irritante del producto, ¿vale? Si es para pieles sensibles, el tipo de test que se realice se hará sobre pieles sensibles. Si es para pieles normales, pues lo realizarán sobre pieles normales. En función de lo que nosotros pidamos en el test, el panel de voluntarios será de unas características u otras. Y después el PIF, que es el Product File Information, que es el dossier de información de producto cosmético. Es una parte súper extensa que hay que trabajar de todos los productos y que constituye dos partes. Una parte en la que evaluamos a nivel toxicológico todas las materias primas que constituyen este producto cosmético desde una forma individual. O sea, evaluamos las materias primas de una en una sin tener en cuenta interacciones.
y la evaluación se realiza en base a datos toxicológicos que podemos encontrar en el propio reglamento si son ingredientes regulados o a través de la ECA o de fuentes que tengan cierta relevancia científica y que nos aporten datos como pueda ser, por ejemplo, el NOAEL. En función de los datos que vayamos obteniendo, se realizan una serie de cálculos teniendo en cuenta pues la aplicación, la superficie sobre la que se aplica y diferentes parámetros que están calculados a través de tablas, y de ahí sacamos un valor que es el margen de seguridad de ese ingrediente. Ese margen de seguridad tiene que tener un valor mínimo para que podamos utilizarlo. Cuando ya tenemos esa parte A en la que tenemos todos los ingredientes de forma individual bien estudiados a nivel toxicológico, pasamos a la parte B, y en la parte B ya se contempla el producto cosmético final. Y ahí hacemos referencia a los estudios de eficacia, a los estudios de compatibilidad, a los estudios de tolerancia cutánea, a los estudios de eficacia, a las frases que queramos indicar en el producto cosmético, porque a veces el propio dossier nos lleva a pensar que la mejor forma de proteger el usuario es indicando frases como, por ejemplo, evitar el contacto con los ojos o mantener fuera del alcance de los niños. ¿Vale? Son frases que deben de salir de la propia evaluación. Tener en cuenta que esta evaluación la hace una persona experta, que se ha formado en toxicología y concretamente en la realización de este tipo de dossier, ¿vale? Y lo firma como evaluador de seguridad. Con lo cual yo por eso siempre digo que los productos seguros son, pueden estar mejor o peor formulados, como todo, pueden ser más o menos eficaces. Claro, pero si cumplen el reglamento, que para poderse comercializar lo tienen que cumplir, van a ser seguros y eso nos da mucha tranquilidad. Uy, perdona, Lorena. Nos hemos pasado una, sí, la anterior. Espera. Ay, espera, que no me deja ahora. No, voy bien, ¿no? No, se salta. Ahora vamos. La siguiente Ahora, sería, vale, ahí. Y por vale, último, ya dentro de los estudios, los de eficacia. Los de gracias. eficacia. Estos son los que, a ver, aquí a nivel de reglamento no es muy claro, ¿vale? Porque el reglamento dice que tú tienes que demostrar la eficacia del producto cosmético, pero no te especifica con detalle de qué manera. Hay dos vías y os voy a comentar, y después Lorena que dé su opinión también, cuál es la que considero más honesta. Una forma de tú argumentar la eficacia es utilizando los estudios de eficacia de los principios activos que constituyen la fórmula. Pero ya hemos comentado que hay sinergias y hay incompatibilidades. Entonces, que yo utilice un ácido hialurónico no significa que la crema vaya a ser hidratante, porque va a depender de en qué entorno yo voy a utilizar este ácido hialurónico o estos alfa hidroxiácidos, a qué dosis, qué interacciones se producen. Entonces, queda un poco, bueno, ya os estoy dando mi opinión, queda un poco flojo. La otra forma de argumentar un claim, una reivindicación, pues es estudiar tu producto. Estudiar el producto final con todo lo que lleva tu producto, con tus conservantes, con tus emolientes, con tus emulsionantes y con tus principios activos. Eso, hay laboratorios especializados en hacer este tipo de estudios. Actualmente se puede medir prácticamente todo. Podemos medir rugosidad de la piel, podemos medir profundidad de arrugas, el área de las arrugas en una superficie más amplia, podemos medir incremento de hidratación y son parámetros, desde mi punto de vista, más objetivos porque son de tu producto cosmético. Después ya veréis y ya tendréis experiencias de todos los productos que lleguen a vuestras manos, que hay diferentes formas de hacer los estudios sobre producto final también y diferentes formas de argumentar y reivindicar los resultados, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, lo correcto es realizar el estudio de eficacia sobre producto. Desde mi punto de vista, también. Por lo mismo que he dicho Minerva, porque al final una fórmula no son sus principios activos, es el conjunto de la fórmula lo que va a definir su eficacia. Entonces, tipos de estudios que podéis hacer
pueden ser in vitro o in vivo, ¿vale? In vitro se pueden hacer desde diferentes, hay un montón, ¿vale? Sobre piel artificial y demás. Y luego están los in vivo, que se hace sobre una casuística de pacientes. Entonces, lo que haces es, según el tipo de perfil de paciente al que va dirigido, como ha dicho Minerva, si es para una piel normal, pues buscaremos pacientes con pieles normales. Si es para una piel sensible, buscaremos una N, un grupo de pacientes con pieles sensibles. Y les vamos a dar el producto y las indicaciones de cómo se lo tiene que poner. Y vamos a ir haciéndole diferentes mediciones según lo que queramos medir. Si es hidratación, si es rugosidad, pues dependiendo de lo que queramos, utilizaremos unos termoanalizadores, iremos sacando unos datos a día 0, a día 28. Bueno, puede ser a día 0, a 14 días, a día 28, a 2 meses, dependiendo hasta donde tú quieras llegar. De hecho, se van haciendo diferentes mediciones hasta que tú ya ves unos resultados, que es lo que tú estás buscando. Entonces, tú ya puedes decir que tu producto al 14 días ha producido un incremento de la hidratación X en tantos pacientes, ¿vale? Entonces, para mí, sinceramente, me parece que es lo más honesto que hay. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando recomendemos un producto cosmético, que pidamos que existan este tipo de estudios, porque realmente nos va a dar una seguridad y un aval como Dios manda. Vale. No sé si me he pasado. Seguimos. Índices y textos. Horrible, pero bueno, hay que ponerlo. Esto es un poco, cuando tú te pones a desarrollar tu producto, no es solo que desarrolles el producto, tienes que poner el INCI, que es todo lo que va a llevar, y según la cantidad que lleve de cada cosa, pues es el orden que va a seguir. A más cantidad que lleva, es el primero y así va siguiendo. Esto también nos sirve para saber la cantidad de principios activos que lleva. Por supuesto, lo primero que vamos a encontrar, pues siempre es el agua y demás, pero luego sí que tenemos que mirar que por lo menos si estamos hablando de alfa hidroxiácidos, que los tengamos bastante altos en el INCI, que no estén en la última fila de todo lo que lleva, ¿vale? Para que sepamos que las concentraciones que llevan son las adecuadas. Luego tienes que llevar una explicación en los idiomas donde se va a vender el producto, ¿vale? En este caso, por ejemplo, sería España y hemos puesto detrás, podríamos poner Portugal. Dependiendo de donde tú lo vayas a vender, tiene que estar por lo menos en el idioma del sitio donde se va a vender y se va a comercializar. Y luego una serie de indicaciones, pues es el PAO, que es la estabilidad que tiene una vez lo hemos abierto y demás, la fabricación y una serie de datos sobre la empresa que tienen que constar ahí para que si tú tienes algún problema, pues hacer referencia a esta empresa y referirte a ellos, e ir a ver qué es exactamente lo que pasa. ¿Algo más de los textos, Minerva? No se te oye, Minerva. Perdón, no, decía que únicamente puntualizar que en el INCI, en el listado de ingredientes, es orden decreciente, tener en cuenta que hasta el 1%, por debajo del 1%, el fabricante puede ponerlo como quiera, ¿vale? Entonces, lo normal, si es que pongan perfume y alérgenos al final, pero que sepáis eso. Y tener en cuenta que determinados ingredientes activos, como son los péptidos o como es el ácido hialurónico, se dosifican muy bajito. Entonces los veréis abajo, pero tener en cuenta el tipo de activo que estáis evaluando para analizar su posición también en el índice. ¿Vale? Y nada más, hay una serie de textos que son obligatorios para determinados ingredientes. No sería el caso de este ejemplo, pero por ejemplo, en un solar que lleve benzofenona se tiene que poner contiene benzofenona. En un tinte que lleva amoníaco se tiene que poner contiene amoníaco. Y eso son frases necesarias, obligatorias, que tendréis que poner en el acondicionado del producto y que vendrán determinadas por reglamento. Y en ese caso no podemos ni siquiera cambiar las palabras. Tiene que ser el texto exacto que aparece publicado en el reglamento. Hay que simplemente hay que tenerlo en cuenta y que nos despistemos a la hora de imprimir los etiquetados, los acondicionados, porque eso puede, a nivel de sanidad, nos puede generar un problema. Bueno, te lo pueden retirar directamente el Te lo pueden producto. retirar por omisión de información al consumidor. O sea, sí, Es importante. Bueno, sí. escala industrial sería pasar Eh, esto a la industria.
Ya pasamos a la fábrica, ahí os hemos puesto una imagen de 2 reactores y el escalado industrial también tenemos que tener en cuenta que nos podemos encontrar con algún problemilla, con alguna dificultad que hay que saber solucionar, porque vamos a pasar de una muestra de laboratorio que son 500 gramos o 1 kilo a reactores que van a fabricar 100 kilos, 500 kilos, 1000 kilos, 5000 kilos, ¿vale? Entonces, se tiene que realizar un escalado industrial progresivo. Lo más aconsejable es pasar por un reactor piloto que nos permita fabricar pues, entre 15 y 30 kilos para poder determinar y concretar bien el proceso de fabricación, las velocidades del emulsionador, las temperaturas exactas, si hay que poner palas, si la agitación tiene que ser inversa o no. Hay todo ese tipo de peculiaridades, hay que definirlas en el reactor piloto y después ya vamos escalando a los reactores industriales en función de la cantidad de crema, en este caso, que vayamos a fabricar. Es muy importante en el escalado industrial mantener velocidades y mantener temperaturas. Temperatura es súper importante porque un exceso de temperatura puede perjudicar gravemente al producto. Entonces, eso lo tenemos que tener muy controlado en nuestra fábrica, hacer los controles pertinentes. Una vez fabricado el producto, se medirán especificaciones y estas especificaciones tendrán que ser idénticas a las determinadas por el departamento que ha desarrollado el producto para darle el OK y estas especificaciones, por supuesto, tendrán que ser reproducibles en los diferentes lotes. Con toda esa información OK, ¿vale? Con todos esos datos OK, ya se podrá envasar el producto. Después se realizará la microbiología sobre el lote envasado y si todo es correcto se podrá comercializar. Es lo que llamamos liberación del lote. El precio. Aquí el precio es muy importante porque vais a tener que tener muchas cosas en cuenta, empezando por la materia prima, es decir, todos los principios que vosotros, principios activos que al principio hayáis elegido para vuestra fórmula. No todos valen lo mismo, incluso dentro de un mismo hialurónico o un retinol, no todos son iguales, ni están formulados iguales, ni valen, ni tienen el mismo precio, ¿vale? Entonces, empezando por la materia prima, ella ya nos va a fijar unos mínimos, que es lo que vamos a utilizar. El equipo de fabricación que nosotros vayamos a utilizar, según el equipo de fabricación tenemos que ver la exactitud que tiene porque tienen unas mermas, que es una pérdida de producto. Entonces, estas mermas que tengamos en el momento de la fabricación tendremos que tenerlas en cuenta para poder aplicar, para no tener esa pérdida de dinero en ese sitio, ¿vale? Los estudios previos que hemos hecho en laboratorio, todo lo que nos ha hablado Minerva de antes de los test de eficacia y eficiencia, es decir, todo lo que se hace previo para ver si ese producto es estable, todos los modelos que se han ido analizando, porque desgraciadamente es raro que con el modelo 1 consigamos la fórmula perfecta. Entonces, hemos pasado por diferentes modelos y hemos ido haciendo diferentes pruebas y esto tiene un coste, ¿vale? Entonces, hay que evaluar exactamente todos esos estudios previos que se han hecho en laboratorio. Los estudios de eficacia, lo que os he hablado, los estudios estos que se hacen in vivo sobre pacientes, que duran aproximadamente unos meses, claro, todos esos pacientes normalmente les tienes que pagar por hacerte ese tipo de tratamiento, aparte de que tienes que tener un seguro, tienes que tener un equipo, incluso a veces los mandas a hacer a laboratorios externos y estos estudios pues realmente son muy caros, ¿vale? Entonces esto también tienes que tenerlo en cuenta. El embalaje, depende del tipo de embalaje que nosotros utilicemos, va a incrementar un precio o va a ser más económico. Si nosotros utilizamos solamente un envase de plástico y ya está, un retráctil de plástico encima y poco más, pues va a ser más económico el producto final. Pero si nosotros nos vamos a una gama más alta y vamos a utilizar un producto que es de plástico reciclado, reciclable, que encima sobre esto vamos a poner una cajita de cartón, incluso el cartoncito este que viene dentro para que no se mueva, un folleto, todo eso va incrementando el precio que también lo vamos a tener que tener en cuenta. Incluso el grosor del propio envase de papel también nos va a marcar un precio. No es lo mismo cuando tiene más gramaje que cuando tiene menos gramaje. Eso incrementa también el precio final. El envase, lo que ya os he dicho, dependiendo del envase que nosotros elijamos, una Airless siempre va a ser mucho más caro que otro tipo de envase, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
El marketing es súper importante porque es una parte donde sí que debemos de gastar dinero, porque nosotros podemos tener el mejor producto del mundo, pero si no lo hacemos llegar al consumidor final, nadie lo conoce, no sabe nada de él y por lo tanto no te lo van a comprar. Entonces, el marketing también entra dentro del producto, del precio del producto final de lo que nosotros vamos a comercializar. Sistema de ventas. No es lo mismo si nosotros vamos a utilizar un sistema de ventas con representantes, por ejemplo, que vayan a visitar las farmacias, entonces vamos a tener muchísimo más personal contratado, o nuestro sistema de ventas va a ser online, ¿vale? Es igual que en el tipo de marketing. Si nosotros utilizamos un marketing online a través de influencers, pues va a tener un precio X. Si nosotros lo que queremos es contratar a la súper famosa que nos va a hacer una publicidad X, pues ahí vamos a incrementar mucho más el precio, ¿vale? Entonces, sistema de ventas, eso también lo tenéis que tener en cuenta antes de fijar el precio de vuestro producto final, porque dependiendo de vuestro sistema, va a ser uno o va a ser otro, se incrementará o no se incrementará el precio. Y el transporte es muy importante, sobre todo ahora que la gasolina ha subido tanto. Dependiendo de donde nosotros vayamos a comercializar el producto, vamos a incrementar el precio o no. Ahora todo el tema de transporte por barco se ha incrementado muchísimo. Lo que antes valía X ahora vale 3X. Entonces, eso también lo tienes que tener en cuenta porque si no, al final tú lo que vas a hacer es perder dinero a la venta final del producto. Entonces, cuando ya tienes todo esto escalado a un producto final, es cuando tú sacas el precio de tu producto final y la ganancia que tú vas a tener con la venta de ese producto. Yo nada que aportar, simplemente tener en cuenta tus beneficios. ¿No, Lorena? Los beneficios que quieras tener a la venta de ese producto. Básicamente va a ser eso, sí. Tú tienes que pensar qué tipo de, sí, realmente cuánto le vas a incrementar. Normalmente lo que se intenta es ajustar bastante el precio porque la idea es que tú vendas más por cantidad, ¿vale? Entonces al final, cuantas más cantidades de producto vendas, más margen vas a tener y más vas a poder ajustar los precios, ¿vale? Entonces, pero sí que tienes que mirar todos esos puntos antes de fijar un precio definitivo en el producto final. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, cuando hablamos de marketing y puesta en el mercado del producto, utilizaríamos un envase realmente sencillo, una airless simplemente con una cajita de cartón, ¿vale? Porque sí que vamos a un nivel medio de consumidor. En este caso pensaríamos en un consumidor más bien joven, ¿vale? Pero de aproximadamente unos 30 años, con ya una persona que ya está trabajando, o sea, que tiene ya unos recursos económicos un nivel medio. Pensaríamos a lo mejor, dado que es un perfil de paciente más joven, vamos a pensar en una venta online, que los pacientes... Lorena, no se te escucha. Mm. Lorena, ¿nos oyes? A ver, ¿me oís ahora? Ahora, sí. Vale. Como os estaba diciendo, lo que vamos a utilizar es un envase que sea más, pues eso, que dé una imagen de textura fresca, ¿vale? Que sea un envase para pacientes jóvenes o pacientes, eso, de unos 30 años más o menos sería el perfil que nosotros andaríamos buscando con este tipo de producto. Entonces no vamos a ir a un envase muy sofisticado ni a un embalaje muy sofisticado. El perfil de paciente, pues lo que ya os he dicho, es un paciente de unos 30 años que ya están trabajando, ya tienen unos ingresos económicos, entonces estamos hablando de un nivel medio, ¿vale? Y la venta la vamos a enfocar más online porque es un perfil de paciente joven que actualmente se mueve mucho más por redes sociales y por temas online y compras online. Y dado que son pacientes de unos 30 años, entre 20 y 30 años, estos pacientes están muy influenciados por las redes sociales. Entonces, a nivel de marketing, buscaría hacer a lo mejor una venta de influencers, ¿vale? Que sería a lo mejor el objetivo que nosotros estamos buscando. Y esto sería un poco lo que hablaríamos en el tema de marketing. Y bueno, yo creo que con todo esto os hemos dado unas pequeñas pinceladas de todos los pasos que tendríamos que seguir antes de sacar un producto a la venta.
Nada, creo que nos hemos extendido un poquito demasiado, Sí, pero igual espero se lo hemos que os complicado un poco, no es haya tan gustado. difícil, pero hay muchas cosas a tener en cuenta, eso sí. No sé si Sí, la tenéis, verdad es que cuando si te tienen pones, dudas o alguna cosa. sí, si tenéis alguna pregunta y queréis que la comentemos entre todos, a ver que revise. No veo ninguna pregunta, pero Bueno, básicamente es que veáis que lanzar un producto al mercado no es tan fácil y tiene muchos pasos. Tampoco es difícil una vez te pones y sabes qué caminos tienes que seguir y dónde tienes que ir. Otra cosa importante que tampoco os lo hemos dicho es que no hace falta que tú tengas una fábrica para hacer un producto, sacar un producto a la venta. Existen muchas fábricas que fabrican a terceros. O bien ellos te ayudan a crear tu propia tu fórmula, o eres tú el que dices la fórmula que quieres y aportas todo lo demás y ellos simplemente lo que hacen es fabricarte el producto, ¿vale? Incluso puedes llevar tú los envases que quieres, comprarlos aparte. Hay muchísimas opciones, pero vamos, que no tienes que disponer de una fábrica para poder sacar tu producto a la venta, ¿vale? Existen muchas fábricas que fabrican a terceros. Laura dice que lo ha dicho solamente el organizador, que gracias y que ya profundizará en el máster. Que muy interesante el webinar. pues muchas Pues gracias. muchísimas. Y nos vemos en el máster. Entonces, si quieres, Lorena, comentamos brevemente un poco la estructura del máster por si hay alguien interesado, ¿no? Simple. Sí, la estructura del máster un poco sería lo que acabáis de ver, ¿no? Todos los pasos del desarrollo de un cosmético y creo que faltaría solamente aquí la parte más clínica, la parte de dermoconsejo, ¿vale? Que es digamos que en el máster lo vas a ver todo, de principio a fin, desde legislación, principios activos, escalado, test de eficacia, evidencia y demás, el marketing también, luego una parte sobre todo para dermofarmacia, ¿vale? Que sería el dermoconsejo, dermoanalizadores, dermoconsejo no se puede llamar patología, pero bueno, sí, de estados de la piel, de los diferentes estados de la piel, cómo utilizar o elegir un dermoanalizador, qué es lo que se hace en una clínica de medicina estética y cómo podemos acompañar desde la oficina de farmacia a todos los tratamientos que se hacen desde las clínicas de medicina estética. Y luego eso, la frontera médico-farmacéutico que debemos de romper, ¿no? Que debemos unir un poco esas dos vertientes con un bien común, simplemente el paciente, o sea, conseguir que el paciente obtenga mejores resultados con todo este tipo de productos. Y un poco el máster va de todo esto, son 8 meses, son diferentes módulos, ¿vale? Comentaros que Y también mm, hay prácticas presenciales, ¿vale? Donde podéis formular in situ un producto cosmético, donde podéis compartir con Lorena, en este caso, pues el diagnóstico clínico, ¿no? Y cómo, lo que decía ella, cómo romper esa frontera, cómo interactúa el tratamiento cosmético con el médico estético. Hacemos prácticas de texturas y emolientes, o sea que aparte de las clases grabadas que vais a tener disponibles, de los apuntes y demás, también os damos herramientas a nivel práctico para el desarrollo de todo lo que hemos estado viendo en este webinar. aparte de eso, bueno, en las prácticas de laboratorio formuláis Ujú. hasta ¿cuántas fórmulas, Minerva? Son 13 fórmulas las que tenemos previstas y hasta 13 la fecha fórmulas. todos los grupos han terminado haciendo las 13 fórmulas, con lo cual el reto es ese. Y se las llevan a casa para luego poder probar sus propios productos. Ujú. Luego hay una clase, una práctica presencial de dermoanalizadores donde Blanca Yacer os enseña a utilizar y los truquitos que se tienen que saber para sacarle más jugo al dermoanalizador. Y luego va seguida un poco sobre eso, casos prácticos con pacientes, ¿vale? Y la práctica de nanotecnología, que también es muy interesante.
que Ujú. también se hace en laboratorio. Luego visita a un laboratorio donde se hacen todos los test de eficacia, eficiencia, tolerancia y demás, in vivo e in vitro, y lo pueden ver. Y luego hay una práctica online de marketing donde os enseñan cómo vender el producto realmente, ¿vale? O por lo menos cómo buscar cómo vender el producto. Y nada, yo creo que es un máster muy completo, pues que eso, que hay muchísima información, es online, es semipresencial porque las prácticas son presenciales, pero el resto del máster es online, con lo cual se puede compaginar muy bien con tu trabajo. Las prácticas suelen ser en fin de semana, con Ujú. lo cual es relativamente compatible con el trabajo y con la vida personal. Y, y poco más. Si necesitáis más información, pues que os pongáis en contacto con Amir Dermocosmética, y en administración os darán toda la información sobre el máster. Y de hecho, si hacéis referencia que habéis estado en el webinar, creo que os pueden facilitar algunas cosas, ¿vale? Entonces, pues nada, eso, que muchísimas gracias por habernos aguantado eh, Sí. tantas horas, Bueno, espero que y que esperemos que os haya gustado. eso es. Y esperamos veros, estar en contacto. Pues Muchas nada, Bueno, un gracias. beso nos muy fuerte y muchas despedimos. gracias. Hasta Besito, luego. Minerva. Un beso. Adiós. Adiós.